¿No me escuchan bien ahí, perdón? Sí, profesor, se escucha. Gracias, gracias por confirmarme. Este, entonces, les decía aquí el concepto de factor de resistividad, lo vamos a asumir como factor de resistividad y le vamos a quitar deformación, de espacio formación, porque ya sabemos que todas las variables que nosotros estudiamos están relacionadas con la caja negra, nuestra caja negra, que son las formaciones geológicas. Entonces, para evitar ese pleonasmo, sugiero que nos quedemos con conceptos, ¿no? Con la parte de factor de resistividad, que va a ser más representativa de lo que estamos hablando, queda más apegado a la definición formal. Entonces, la nomenclatura es la F mayúscula con una R mayúscula como subíndice. ¿Está bien? Esa es la nomenclatura. La definición formal aquí está como la ecuación 312, a ver si la alcanzan a ver. Dice que el factor es igual al cociente que resulta dividir RO, ya sabemos que es RO, no es resistividad de aceite, es la resistividad de la roca saturada con agua, entre la resistividad del agua saturante. Entonces, el factor de resistividad es la resistividad del agua, de la roca saturada con agua, entre la resistividad del agua con la que se saturó esa roca. Está bien, no se puede cambiar. El agua con la que estamos saturando la roca es a la que le medimos la resistividad. Hacemos el cociente y tenemos el factor de resistividad. Este concepto lo definió Archie. Aquí está, es una de sus aportaciones importantísimas. ¿Está bien? Estamos midiendo la resistividad de la roca llena de agua entre la resistividad del agua saturante. ¿Bien? Esa es la definición formal. Consecuencias de la definición. Vamos a las consecuencias de la definición. Ya tenemos nomenclatura y la definición formal, el quebrado. Vamos a las consecuencias de esta definición. Son varias. Repito, son varias. Aquí para fines del curso nos basta con dos. La primera, las unidades. ¿Qué unidades tendría este concepto? Por favor, a ver quién me dice. ¿Qué unidades tiene el factor de resistividad? Adimensional. Exactamente. Es un concepto dimensional porque estoy dividiendo una resistividad entre resistividad. Ohms metro. Entre ohms metro se cancela. El factor de resistividad no tiene unidades, por definición. Es adimensional, porque estoy dividiendo la resistividad entre otra resistividad. Es un concepto adimensional. Bien, vamos a la segunda consecuencia. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar el factor de resistividad y cuál es el máximo valor que puede tomar este factor? Bien, podemos para tratar de ser un poco más claro, podemos considerar que la RO, a ver quién está por aquí, que la RO, a ver si lo tengo, no está. Puedo visualizar la RO, la resistividad de la roca saturada con agua. Aquí, si quieren, escriban ustedes por ahí en su cuaderno. RO puede ser la resistividad equivalente de medir la resistividad de la roca, R subíndice R minúscula, más la resistividad del agua. O sea, RO, recuerden que es la resistividad de la roca saturada con agua. Entonces, realmente es el valor equivalente de estar midiendo la resistividad de la roca más la resistividad del agua. La resultante de medir esas dos. Entre la resistividad del agua. Si lo escriben así va a ser mucho más claro entenderlo. Escriban por favor RO. Aquí está, esta FR es igual a RO entre RW. Y pongan igual y pueden poner R resistividad de la roca, R, o pongan la palabra roca, R mayúscula, subíndice roca, más resistividad del agua, entre resistividad del agua. Es decir, estamos haciendo lo que hicimos con el concepto de porosidad. La porosidad del volumen total geométrico externo lo dividimos, porque así corresponde, a la suma de sólidos más poros. Aquí está RO, que corresponde a la resistividad de la roca más la resistividad del agua. Estamos separando simplemente. Y eso nos ayuda mucho a entender, a determinar
el mínimo y el máximo valor de la roca. ¿Está bien? Entonces, si lo escriben así, si RO es la resistividad de la roca más resistividad del agua, entre resistividad del agua, el primer caso sería cuando no haya roca. Cuando no hay roca, ¿verdad? Eso implica que la porosidad vale 1. Cuando no hay roca. ¿Y por qué estoy considerando que no hay roca? Porque estoy reescribiendo RO como resistividad de roca más resistividad de agua entre resistividad del agua. Entonces, el primer caso sería cuando no hay roca. Entonces, si no hay roca, pues no puedo medir, no hay resistividad que medir ahí. No hay roca, pues no mido la resistividad. Y me quedaría nada más la resistividad del agua entre la resistividad del agua. Repito, cuando no hay roca, la porosidad vale 1, por definición de porosidad. Cuando no hay sólidos, recuerden ustedes, la porosidad vale 1. Aquí estoy considerando primero que no hay roca, tengo puro fluido. Entonces el factor de resistividad me queda como, si cancelo la resistividad de la roca, la hago 0 porque no hay. No que valga 0 la resistividad, sino la cancelo. Me queda resistividad de agua entre resistividad de agua, lo que me da el valor de 1. Entonces estamos concluyendo que el mínimo valor del factor de resistividad es cuando no hay roca, cuando todo es poro, y el mínimo valor sería 1. No hay otro valor más pequeño que 1. Cuando no hay roca, cuando la porosidad vale 1, el factor de resistividad vale 1, por definición. El otro caso es cuando la resistividad, cuando sea pura roca, que no hay poros. Entonces no tengo dónde almacenar agua, ¿verdad? Tengo pura roca, no tengo casi agua o tengo muy poquita. Entre más, a ver, para que quede un poco más claro, entre más compacta se vaya haciendo una roca, quiere decir que su porosidad va disminuyendo. Y si su porosidad va disminuyendo, existen menos lugares potencialmente para llenarlos de agua. Los poros es lo que contiene, donde puedo almacenar el agua. Si no tengo poros, pues no tengo dónde almacenar el agua. Y si la roca no conduce corriente eléctrica, entonces cada vez que la porosidad va disminuyendo, el factor de resistividad va incrementando su valor. Es decir, entre menos poros tenga la roca, va a ser más resistiva. El factor de resistividad va a aumentar más. ¿Está bien? De tal manera que cuando no hay poros, cuando la porosidad vale 0, la roca es compacta, no tengo ningún hueco donde poner agua, el agua es por donde viaja la corriente eléctrica, y al no haber poros ni agua, pues la corriente eléctrica se atora, no pasa, se queda detenida, la roca está oponiendo muchísima oposición a dejar pasar la corriente eléctrica. Entonces decimos que el factor de resistividad va de un valor 1 a un valor muy alto, infinito. Cuando la roca es compacta y como la roca no conduce, ¿verdad? No conduce corriente eléctrica, pues entonces la corriente eléctrica no pasa de un lado a otro, no tiene medios a través del cual pueda viajar. Todos los poros están cerrados y al no haber poros no tengo agua, no tengo dónde almacenar el agua que permite la conducción eléctrica. Entonces, la primera consecuencia, el factor de resistividad es adimensional. Y la segunda consecuencia me dice que el mínimo valor es 1 y el máximo valor es infinito. ¿Bien? Pues ya tenemos ahí la nomenclatura, la definición formal y las consecuencias de la definición. El factor de resistividad es adimensional, no tiene unidades porque estoy dividiendo una resistividad de resistividad y va de 0, va de 1 a infinito. Vamos a la cuarta etapa, que es el significado físico. El significado físico aquí está arriba lo tenemos. Estamos midiendo resistividades, oposiciones al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces podemos concluir que el factor de resistividad, de acuerdo a su definición, me está dando una medida de qué tan compleja es la geometría interna, de qué tan compleja es la geometría de las paredes internas de los poros. Si las paredes son lisas, no va a haber ninguna oposición al paso de la corriente eléctrica. Son paredes lisas, pasa la corriente, pero derechita. No hay nada que lo obstruya. Entre más
más compleja sea la geometría interna del medio poroso, entre más rugosas sean las paredes internas de los poros, ¿verdad? Cada rugosidad es un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Entre más obstáculos aparezcan, más arrugas, más pliegues tenga la parte interna de los poros, va a ser mayor los valores del factor de resistividad, va a haber mayor oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces podemos así definir el significado físico del factor de resistividad. Decimos que es una medida del grado de comunidad geométrica, espacio poroso interno de la roca, las paredes internas de la roca. ¿Está bien? Así lo describiríamos de una manera física sencilla, sin utilizar ningún formulismo matemático. Es una medida de qué tan complejas son las paredes internas de los poros. Entre más pliegue es presente, más obstáculos al paso de la corriente eléctrica y su valor va a crecer, se va a hacer tan alto que tienda a infinito. Y finalmente, aquí le vamos a dejar finalmente la representación gráfica, aquí la tenemos. Tengo la definición, todo parte de la definición, factor de resistividad es R1 entre RW, RW está dividiendo, pasa multiplicando. Si le agrego un 0 a esta expresión, no la altero y logro integrar el álgebra con la petrofísica, con la geometría analítica. Esta expresión tiene su forma, tiene la forma general de una familia de líneas rectas, pendiente, ordenada al origen. El 0 es la ordenada al origen. Todas las rectas pasan por el origen. Y además me dice directamente, dibuja en el eje Y, RO, aquí está RO. Dibuja en el X, el eje X, la RW, aquí está RW. La pendiente es el factor de resistividad, ¿verdad? Y el 0 es la ordenada al origen. Entonces, en principio, los 4 cuadrantes de este plano RO contra W estarían repletos, llenos de rectas, todas partiendo del origen. Pero a nosotros no nos interesa representar eso. Nos interesa hacer la representación gráfica del factor de resistividad, la zona gráfica del plano RO contra RW, donde tenga sentido físico el factor de resistividad. Bueno, pues sé que el factor de resistividad es la pendiente, ya tengo los valores del factor de resistividad mínimo y máximo, el mínimo valor es 1, y una pendiente 1 es a 45 grados, y su máximo valor es infinito. Una pendiente infinita es el eje Y. Entonces concluimos, el factor de resistividad tiene sentido físico-gráfico, tiene sentido físico en una gráfica de un plano cartesiano RO contra RW en la mitad superior del primer cuadrante, en la mitad superior del primer cuadrante. Si alguien me presenta valores fuera de esa zona, no sabe de lo que está hablando. Y hay muchos errores que se cometen en la vida práctica con estos conceptos. Aquí les voy a presentar un ejemplo y con eso terminamos la clase el día de hoy. Déjenme ver si aquí lo tengo o ya lo pasé. Para que vean ustedes que no es mentira. Ahí en la tabla no está. Está pero no está el otro. Creo que estaba aquí y ya lo borraron. Para que ustedes vean a lo que muchas de las cosas que van a encontrar en la literatura. No está, fíjense. Lo tengo aquí, hombre.